¿Qué clase de depredador salvaje irrumpe en tu propiedad, ignora la comida y en su lugar roba la foto de tu hijo para armar un altar macabro en medio de la tierra? En 1975, una familia de granjeros descubrió de la peor manera que el fenómeno no solo nos observa, también juega con nuestra cordura. Por lo general, cuando hablamos de criaturas acechando en la oscuridad, nuestra mente va a lo biológico. Pensamos en la clásica historia de supervivencia frente a una bestia hambrienta. Pero este expediente hace pedazos la línea entre la criptozoología de manual y la ufología de alta extrañeza, porque una bestia biológica no atraviesa ventanas cerradas pasándose por alto las leyes de la física. No manipula cerraduras desde adentro sin romper un solo cristal. Y definitivamente, no organiza rituales asimétricos usando estatuas de ángeles robados. Lo que van a escuchar hoy no es el cuento de un simio gigante perdido en el bosque, es la radiografía de una inteligencia totalmente aberrante, un mimetismo parasitario que usa el disfraz de monstruo para ejecutar un acoso psicológico perfecto. Prepárense, hoy cruzamos hacia un territorio incómodo donde nuestro miedo es simplemente su alimento. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Viajemos a las afueras de Missoula, en los años 70, donde un padre soltero y pragmático criaba a su hijo en un entorno rural implacable y con cero tolerancia para fantasías. Pero la realidad de esta familia se quiebra definitivamente en una fecha clave. El cumpleaños número 14 de Chico, allá por 1975. Y ojo, porque este es un detalle que en ufología y alta extrañeza nunca sobra. Ese paso de la niñez a la adolescencia suele funcionar como un faro. Es una especie de marcador biológico y energético que, por razones que todavía se nos escapan, parecen llamar poderosamente la atención de ciertas inteligencias. Ese día, cuando el padre lo pasa a buscar por el colegio, el aire adentro de la camioneta se cortaba con un cuchillo. Ese hombre estoico y protector estaba desencajado, sudaba, no despegaba los ojos del retrovisor y tenía las manos blancas de tanto apretar el volante. Durante el viaje, escupió un monólogo errático, una lista de reglas de encierro dictadas por la paranoia total, prohibido salir de noche, y el detalle más extraño, las persianas debían quedar herméticamente cerradas todo el día. El padre tartamudeó una excusa absurda sobre un oso merodeando y a los pocos segundos cambió la versión a un vagabundo peligroso. El chico se dio cuenta al instante. Su papá estaba usando una máscara racional para tapar algo que le había roto la cabeza horas antes. Esa noche y las 3 siguientes no pisaron la granja para dormir. Se exiliaron en la casa del abuelo. Pero como suele pasar, los días corrieron, la vigilancia se hizo costumbre y el chico asumió que lo peor ya había pasado. Ese fue un grave error. El fenómeno nunca se había ido. Estaba ahí, simplemente esperando su momento. Pasaron 2 años exactos de una calma totalmente mentirosa. Y así llegamos a una noche de verano, de esas sofocantes, pesadas, y el chico, que ya rondaba los 16, trataba de dormirse en su pieza de la planta baja. La ventana daba directo a un viejo porche de madera que tenían en la entrada. Serían cerca de las 11 de la noche cuando la oscuridad del cuarto se cortó de un segundo para el otro. Alguien acababa de prender la luz del porche, y no estábamos hablando de un falso contacto o un foco fallando. El chico, aún medio dormido, escuchó clarísimo el sonido mecánico y seco de una llave de luz. Medio segundo después, el ruido se repitió, oscuridad de nuevo, y a partir de ahí empezó un patrón rítmico hipnótico y te diría hasta burlón. La luz iba y venía, a veces a 1000 por hora, a veces con pausas que te ponían los nervios de punta. Parecía que alguien estaba jugando con el mecanismo, o lo que es peor, que estaba exigiendo que le prestaran atención. Ustedes saben cómo es una casa vieja de campo. Cualquier crujido se escucha desde la otra punta. Él sabía perfectamente que su padre estaba durmiendo en el piso de arriba. Sabía que no había pisado las escaleras, o sea que estaba completamente solo ahí abajo, separado del porche nada más que por las tablas de la pared. Es ahí cuando el instinto más primitivo te domina. Ese mecanismo de defensa que la civilización nos durmió, de repente se despertó y le secuestró el cuerpo. Se le hizo un nudo en el estómago, la adrenalina le pegó una patada en la sangre, pero no le pidió que peleara o saliera corriendo. El cerebro le gritaba una sola cosa: quédate quieto. Y así lo hizo, se congeló en el colchón sabiendo que era la presa de algo, mientras la luz parpadeaba y la tecla seguía haciendo ruido.
y en medio de esa tensión insoportable, el silencio del campo se rompió por un ruido que directamente no encaja en este planeta. Arrancó siendo un murmullo pesadísimo, un zumbido gutural que te hacía vibrar el esternón, pero en la misma exhalación, el sonido se retorció, subió de tono y mutó en una especie de gorgoteo líquido, una risa que rebotaba y ganaba fuerza hasta convertirse en una carcajada brutal, en un alarido histérico que te partía los oídos. El volumen era tan absurdo, tan grosero, que el chico sentía que el ruido venía desde adentro de la propia casa, entrando a la fuerza por la puerta principal antes que por su ventana. Eso no era un animal salvaje defendiendo el territorio, era una risa, una carcajada sucia, inmensa y cargada de pura malicia. El eco de ese grito todavía estaba rebotando en la madera cuando su papá finalmente reaccionó. Desde el piso de arriba bajó como si fuese una estampida de rinocerontes. El chico tenía de memoria cómo caminaba su padre, pero nunca en la vida lo había escuchado moverse con esa desesperación. Venía saltando los escalones de a tres, en medias, con la voz rasgada y aullando una sola palabra: al suelo. El adolescente se tiró de cabeza abajo de la cama en la misma milésima de segundo en el que el hombre, clavando los frenos casi llegando abajo de la escalera, soltó insultos que a su hijo no se le iban a borrar nunca más de la cabeza. Ojo, no era un grito de enojo, era miedo puro. El padre hizo pie, levantó la escopeta calibre 12 apuntando desde el pasillo y vació el cartucho a quemarropa contra la puerta principal. El fogonazo adentro del pasillo les dejó los oídos zumbando al chico. Casi sin pausa, el hombre saltó el último escalón, le pegó una patada a lo que quedaba de la puerta, salió al porche y tiró 2 escopetazos más hacia la noche negra. Ahí nomás empezó a dar unos gritos viscerales, haciendo ruidos animales y agresivos, como si intentara asustar a la cosa a pura fuerza bruta. A los pocos segundos, la puerta del cuarto del chico voló de un empujón y se prendió la luz. El padre, viendo que la cama estaba vacía, soltó un quejido que te rompía el alma. En su cabeza se lo habían llevado. Por suerte, su hijo sacó la cabeza de abajo del colchón. El alivio del hombre fue tan gigantesco que su propio cerebro, quemado por la adrenalina, hizo un cortocircuito. Lo agarró de los brazos, lo arrastró al living, lo sentó contra una pared bien lejos de las ventanas y empezó a balbucear incoherencias absolutas. Repetía frases sin sentido y nombres de platos polacos que el tipo jamás en su vida había comido. Lo que veías ahí era el lenguaje rompiéndose frente al espanto. Era la mente humana apagándose por un segundo para lidiar con el miedo íntimo de haber tenido frente a frente a lo imposible. Es exactamente en ese pico de locura, cuando la policía finalmente llega a la granja, que este expediente suelta por completo el terreno de la biología y se zambulle de lleno en la alta extrañeza. A ver, hasta acá uno podría sentarse y discutir que esto fue solo un encuentro bastante violento con algún críptido, un animal pesado, un pie grande medio agresivo que se comió un par de tiros y salió corriendo. Pero es exactamente después de los disparos cuando este expediente suelta por completo el terreno de la biología y se mete de lleno en la alta extrañeza. Entramos en la zona de lo absurdo absoluto. Un rato más tarde cayó la policía y mientras intentaba reconstruir la escena, digamos que la lógica del espacio y de la realidad se fue por el inodoro. Hagamos memoria con lo de la luz del porche prendiéndose. La casa tenía 2 llaves para ese foco. Una quedaba afuera, ahí en la pared, y la otra estaba instalada adentro, del lado de adentro de la puerta principal. Como es lógico, cuando el chico estaba tirado en la cama, dio por sentado que el bicho tocaba la tecla exterior. Bueno, se equivocaba feo. Al ser una noche de calor pesado, tenía las ventanas abiertas pero con los mosquiteros puestos. Lo que sea que estuvo parado ahí afuera, no usó la llave del porche. El muy desgraciado se enganchó el mosquitero de la ventana, que daba a la puerta, lo dejó apoyado contra la pared con una delicadeza enferma, metió el brazo por el hueco y estuvo jugando un buen rato con el interruptor de adentro. Y acá es donde la física nos dice que no se puede. El marco del mosquitero tenía 2 trabas a presión puestas únicamente del lado interior y estaban cerradas. Para sacar esa malla sin romperla, no te quedaba otra que tirar de esas pestañas estando adentro de la casa. Al otro día, el padre y el hijo tuvieron horas tratando de sacarlo desde afuera sin romper la tela, y no había forma física de lograrlo. El metal se doblaba antes de zafar, sin embargo, la entidad movió la estructura de forma casi quirúrgica.
Parecía que su mano había atravesado el material o que sabía cómo abrir cerraduras pasándose de plano, para después apoyar la pieza en el suelo sin hacer ningún ruido. A esto sumémosle un problema enorme de anatomía. Cuando el padre venía bajando los escalones, veía directo hacia la puerta de la calle. Esta puerta tenía una clásica ventanita de vidrio a la altura de la cara. El hombre jura que vio un brazo inmenso cubierto de pelo que sacaba la mano por la ventana abierta, mientras al mismo tiempo clavaba la mirada hacia el interior por el cuadradito de la puerta principal. Él lo definió textualmente como la cara del diablo. Ojos llenos de una malicia insoportable, una nariz rarísima y una expresión de odio calcado. Esa cara fue a la que el padre le tiró a matar a través de la madera, bajando el cañón a la altura del pecho de la bestia. Cuando los policías, bastante fastidiados y escépticos, intentaron recrear lo que el padre contaba, se dieron cuenta de que las medidas no cerraban por ningún lado. Para alcanzar la tecla interior desde afuera y a la vez asomar la cabeza por el centro de la puerta para chusmear, necesitabas articulaciones que directamente no evolucionaron en este planeta. Uno de los policías, que era un ropero de 2 metros, trató de meter el brazo y arañando llegó a la mitad de la puerta. Le faltaban centímetros para rozar la llave, y encima, si hacías eso, te tenías que quebrar el cuello de costado para intentar espiar por el vidrio. Pero el padre no dudó un segundo. El ente no la dio la cabeza. La maldita fisonomía de la cosa le daba un alcance que no tiene sentido físico. Era absurdamente ancha, pero aún así coló la extremidad y jugó con la llave eléctrica como si a ella la física de los huesos no le importara en lo absoluto. Y ni hablar de la falta de pruebas. Le metiste un plomazo a 3 metros de distancia directo al torso. La puerta estaba hecha a un colador con todos los perdigones apretados en el centro. Pero en el piso del porche, nada. Ni una gota de sangre, ni un mechón de pelo, ni tampoco marcas de pisadas. El padre se quería arrancar el pelo de la perplejidad, porque estaba convencido de haberle dado. Es como si el tipo hubiese vaciado la escopeta contra una especie de holograma. Una proyección que frenó las balas, pero sin derramar ni medio litro de biología. Lo peor vino de la propia policía. Fue de un frío que asusta. Ni siquiera levantaron huellas ni tomaron el reporte oficial. Lo que le dijeron en la cara fue: mirá, nos llegan un par de estos avisos cada año. Casi siempre son por la misma zona de acá. Simplemente ignoralo. Total, estas cosas no suelen meterse adentro de las casas. Frenemos ahí, es plural, estas cosas. Cuando un oficial te dice eso, te está blanqueando que todo el maldito estado de Montana tenía encima una epidemia de alta extrañeza que se tapaba solo con silencio. Sabían que los tiros no servían, sabían que investigar era perder el tiempo. El padre, hirviendo en ira, los echó de su terreno. Y más tarde, cuando ya estaban solos comiendo helado para frenar un poco los temblores del cuerpo, el hombre se quebró del todo. Y ahí fue cuando miró a su hijo y le soltó toda la verdad que traía atorada desde esa misma tarde de su cumpleaños número 14. Pero para entender el nivel de este encubrimiento y la verdadera cara del fenómeno, tenemos que rebobinar la historia y viajar un segundo a esa tarde del 75, el día exacto del cumpleaños. El hombre venía manejando hacia la granja. Ellos tenían al costado de la casa un viejo arenero que el hijo usaba de chico, montado donde antes había lodo para los chanchos. Bueno, a plena luz del sol, el tipo ve una figura negra enorme arrodillada en esa arena. De lejos pensó que era un animal gigante que se había perdido, o después que tal vez era un tipo tapado con pieles de oso. Pero mientras se acercaba, el cerebro le empezó a patear en contra. Lo que estaba viendo era un humanoide colosal, con un cuerpo que no tenía sentido, hipermusculoso, pero a la vez flaco y ridículamente desgarbado. Estaba de rodillas clavando unas manos que parecían palas de trabajo en la tierra, trayendo la arena hacia el pecho para armar un hueco y dejar un montículo al costado. Verle la cara era asomarse a una pesadilla. Una cabeza chiquita, calva arriba, pero con una manta de pelo negro en los costados, sin orejas a la vista. La cara estaba cruzada por pliegues profundos, tenía labios ultra finos y una boca desproporcionada. Los hombros tenían un ancho que daba impresión y los brazos le caían hasta lugares completamente ilógicos. Pero al padre lo que más lo descolocó fue cómo reaccionó la criatura, porque no hizo lo de un animal asustado buscando basura. Lo miró mal, lo miró con soberbia, con un fastidio gigante. Tenía la cara del que está en el medio de un laburo hiper delicado y se calienta porque lo interrumpen. Quería salir corriendo, obvio, pero te dejaba ver una frustración casi humana por tener que dejar la tarea por la mitad.
cuando el padre pisa el acelerador y se le tira encima con la bocina reventando el aire, el bicho pega un salto y sale corriendo para los árboles. En el camino soltó un alarido finísimo, un chirrido estridente que no pegaba ni loco con el tamaño del pecho que tenía. El testigo usó una frase clavada: galopaba como un caballo. Era rápido, pero con un movimiento súper fluido, nada biológico. Pero quédense tranquilos que el aspecto de la bestia es un cuento infantil al lado de lo que encontraron después adentro de ese pozo. Ese mismo día, el hombre cruzó a buscar a su vecino, un señor de campo muy mayor y bastante fanático religioso. Era un tipo que hace rato venía haciéndose preguntas un poco crípticas. Bueno, juntos agarraron la pala, desarmaron el montículo de tierra y vieron qué diablos estaba escondiendo la bestia. Sorpresa, no eran huesos ni restos de comida, era un maldito altar. En el agujero, el bicho había enterrado imanes que misteriosamente faltaban de la heladera. Puso también una libreta vieja de compras sacada de la cocina. En el centro había una fotografía del chico, esa típica foto carnet que el padre llevaba agarrada a la visera de la camioneta y que había desaparecido de la nada. Y lo peor, para cerrar este círculo de locura absoluta, había 12 figuras de ángeles rodeándolo todo, 12 piezas. Había desde chucherías de Navidad hasta estatuillas pesadas de cerámica, que este ser se había dedicado a robar de jardines ajenos para venir a enterrarlas meticulosamente en el patio de su víctima. El vecino vio eso y aunque estaba aterrado, no dudó un segundo. Para el viejo, esas criaturas eran demonios literales. Creía que andaban escondidos por el bosque molestando a los humanos y que le tenían tanto asco a lo sagrado que enterraban cualquier imagen divina en un claro acto de profanación. De hecho, le confesó ahí mismo que él la venía pasando pésimo hace meses. A él le habían entrado a defecar adentro de un tractor cerrado y aseguraba que un ente más bajito le había robado un vestido de verano a la esposa del tendedero y llevaba un año paseándose entre los árboles con esa ropa puesta. Y es acá, literalmente acá, donde nosotros, parados desde la ufología, donde tenemos que poner un freno y no comprar el discurso tan tentador del pánico religioso. Porque si miramos de frente esto y sin los anteojos de la iglesia, lo que hay no es un diablito de cuento ni un mono grande que se perdió. Lo que estamos viendo es un patrón 100% absurdo que está archidocumentado en los casos de alta extrañeza. Ya lo planteaba magistralmente el investigador Jacques Vallée en su libro Pasaporte a Magonia. Esos antiguos encuentros con duendes o entidades del folclore oscuro tienen exactamente el mismo mecanismo de fondo que los avistamientos ovni y el contacto moderno con humanoides. Llévate esto a la cabeza: robarse un vestido para pasear por el bosque, llevarte imanes de heladera, abrir cerrojos imposibles de mosquiteros o armar un altar bajo tierra con una foto escolar y 2 estatuas de ángeles. Esta es la firma registrada del trickster, el típico embaucador cósmico. Estamos hablando de una inteligencia que no es de esta realidad, que se mete en nuestro plano físico para armar puestas en escena de un absurdo tan violento que tu mente se apaga o se refugia urgente en los dogmas religiosos para no terminar internado. El fenómeno te usa, agarra nuestras creencias, nuestros miedos más pesados, la estampita del santo y los convierte en simple utilería para una obra de teatro macabra que solo busca dejarte mareado, atemorizado y completamente aislado. Y acá la pregunta cae de madura: ¿y si esta bestia peluda de hoy es exactamente la misma entidad burlona que atemorizaba las aldeas del pasado antiguo, solo que ahora se calzó un disfraz distinto para engañar al ojo moderno? A mí no me gusta cerrar expedientes de este calibre regalando respuestas empaquetadas. Esto no es un cuento de blanco y negro, es un caso con una tensión impresionante, donde varias lecturas tiran de la verdad y chocan entre ellas. Así que pongamos las cartas en la mesa. Tenemos 3 hipótesis fuertes en tensión directa. La primera es el críptido biológico avanzado. Es la visión más fácil de la criptozoología clásica. Postula que nos cruzamos con una rama escondida del homínido, que es un animal muy inteligente y muy territorial, y guarda porque tiene puntos fuertes. Al principio lo vemos cavando en arena con las manos. Sabemos que dejaba marcas por la zona, que tenía pelo denso y lo más importante, cuando le tocas bocina, sale disparando para el bosque. Esa es una reacción esperada en la fauna salvaje ante el ruido humano. ¿Cuál es la grieta gigantesca que le parte la espalda a esta teoría? Que los animales no hacen altares. Ningún macho alfa se pone a robar estatuas religiosas pesadas para enterrarlas de forma simétrica junto a una foto de un nene robada de una camioneta cerrada. Y otra ley biológica de manual: si a un mono le metes un tiro de escopeta a 3 metros, ese mono sangra, y va a sangrar mucho.
La segunda hipótesis es el trickster, o el ser interdimensional. Esta lectura nos plantea que el bicho no pertenece en absoluto al reino animal de este mundo. Es algo que cruza la frontera de los planos temporalmente. Lo brillante de esta teoría es que resuelve en un segundo las imposibilidades físicas. Explica cómo la cosa desbloqueó las trabas internas del mosquitero desde afuera, como si sus dedos simplemente pudiesen atravesar el cristal. Le da respuesta a su inmunidad contra el disparo a quemarropa, dando a entender que el padre le vació el cartucho a una proyección densa pero incorpórea. Y obviamente, el absurdo le encaja perfecto: la broma con la luz o el vestido robado a la vecina. Ahora, si nos ponemos estrictos, la teoría falla en lo más terrenal. Pensemos, si sos un ser superior de otro plano, con la capacidad de atravesar cerrojos, ¿qué necesidad tenés de arrollarte en la tierra para raspar arena con las manos para tapar unos imanes de heladera? ¿Por qué correrías de espanto por un poco de ruido de bocina? Y la tercera hipótesis, el mimetismo parasitario. Tal vez la lectura más oscura y enferma de todas. Dice que el fenómeno ovni, o el humanoide en estos casos, operan pura y exclusivamente como un parásito emocional. O sea, el ente vigiló a la familia, entendió el amor y la fragilidad gigantesca de este padre soltero, leyó el entorno tan religioso de los granjeros y después se sentó a armar una escenografía perfecta para sacarles hasta la última gota de miedo. Desde este ángulo, no enterró las figuras cristianas porque les tuviese miedo. Las enterró porque sabía perfectamente que cuando ese padre abriera el pozo, su psique se iba a quebrar por completo. Sacó la ventana y prendió y apagó la luz, no porque quisiera colarse en la casa a comer. Lo hizo para estirar la agonía, para morder el pánico de un adolescente escondido abajo de una cama. Es puro teatro de crueldad a pedido, el miedo íntimo llevado a una escala profesional. Cuando uno se sienta a analizar la evidencia en frío, lo primero que se le viene a la mente es la imagen de una cara deforme asomada al vidrio recibiendo el escopetazo de frente. Es la foto más obvia, la más violenta, pero créanme, no es ni de cerca la más inquietante. Lo que de verdad te debería revolver el estómago, hablando de este expediente, la imagen que tiene que dejarte pensando es ver a esa silueta negra colosal a las 3 de la tarde, arrodillada manchándose con arena, usando sus inmensas manos para colocar, con un cuidado macabro y reverencial, 12 adornos de yeso rodeando exacto la cara de un pibe. Eso no es hambre, eso no es querer comerte, eso es alguien que quiere meterse en las raíces de tu vida, romper tu cordura y demostrarte en la cara que los pestillos de la puerta de tu casa no le sirven a nadie. La ufología dura nos enseña seguido que el fenómeno actúa como un espejo torcido de las cosas que más terror nos dan. La grieta que este caso deja sangrando hoy acá, para que ustedes la debatan fuerte en los comentarios, es esta. ¿Ese engendro horripilante construyó ese altar ritual porque nos odia o lo construyó porque el miedo es la única forma que tiene de estudiarnos?